Lavrov tacha de fracaso total intentos de Estados Unidos para aislar a Rusia. Lavrov dice que Moscú insiste en fortalecer los principios multipolares en el mundo y recuerda que ya han fracasado los esfuerzos de Estados Unidos de aislar a Rusia. En el marco de la Conferencia Mundial sobre Multipolaridad, celebrada este sábado en formato digital, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha dicho en un videomensaje que los esfuerzos de Washington y sus aliados han fracasado en revertir el curso de la historia y obligar a la comunidad internacional a vivir según su inventado orden basado en normas. Al desarrollar su postura, ha mencionado al fracaso total del Occidente en aislar a Rusia, agregando que es necesario que todos reconozcan la irreversibilidad de un orden mundial policéntrico más equitativo. También, ha indicado que es de interés común garantizar que la arquitectura multipolar no se base en un equilibrio del miedo, sino en un equilibrio de intereses, en normas de derecho internacional universalmente reconocidas y en un diálogo mutuamente respetuoso entre las distintas civilizaciones, religiones y culturas. En el mismo contexto, Lavrov ha recalcado que su país se mantiene a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para reforzar los principios multipolares, jurídicos y democráticos de la comunicación interestatal. Subrayando que la mayor parte del mundo, en la que vive cerca del 85% de la población global, no quiere hacer el trabajo sucio por otros, el titular ruso ha afirmado que muchas naciones se niegan a seguir siendo rehenes de juegos geopolíticos ajenos o ejecutores de la voluntad ajena. En este sentido, al denunciar la política intervencionista de Estados Unidos en asuntos internos de otros países, Lavrov ha señalado que los países buscan guiarse por sus propios intereses nacionales y aplicar políticas independientes tanto en los asuntos internos como en los externos. A principios de este año, Lavrov acusó a Washington de presionar a los de sus aliados para que se desvincularan de China. El viernes, el presidente Vladimir Putin también denunció lo que calificó como la agresión económica que está practicando el Occidente contra Rusia. Occidente, encabezado por Washington, ha estado imponiendo numerosas rondas de sanciones contra Rusia desde el inicio de la operación militar rusa en el pasado febrero en los territorios ucranianos. Moscú ha denunciado en reiteradas ocasiones que tanto las restricciones como el incesante suministro armamentístico de Ucrania por parte de Occidente como medidas contraproducentes que solo prolongarían el conflicto. Guerra de Rusia en Ucrania es más humana que la de Estados Unidos en Irak. El reconocido politólogo estadounidense Noam Chomsky cree que la guerra rusa en Ucrania ha sido mucho más humana que la invasión estadounidense en Irak en 2003. En una entrevista con el diario estadounidense The New Statesman publicada este sábado, Chomsky, al referirse el comportamiento humanitario de Rusia con los ucranianos, ha dicho que Estados Unidos y sus aliados cuando atacaron a Irak, en 2003, destruyeron todas las infraestructuras del país árabe, lo que no ha sucedido en Ucrania por parte de Rusia. Sin duda, Rusia podría hacer eso, podría hacer que Kiev fuera inhabitable como Bagdad, podría atacar las líneas de suministro en el oeste de Ucrania, ha declarado el famoso teórico estadounidense. Haciendo referencia a las frecuentes visitas de funcionarios extranjeros a Kiev, la capital ucraniana, después del inicio del conflicto, el erudito estadounidense ha aseverado que mientras Estados Unidos y el Reino Unido aplastaban Bagdad con sus ataques, ningún líder militar extranjero visitó el país árabe. Al desarrollar su postura, Chomsky detalla que cuando Washington y Londres invaden a un país, atacan imprudentemente a comunicaciones, transporte, energía, y cualquier cosa que mantenga a una sociedad en marcha.
Los inspectores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, abandonaron el país antes de que comenzara la invasión estadounidense de Irak porque la invasión fue muy intensa, era el mismo tipo de guerra de Estados Unidos y el Reino Unido, ha subrayado el prominente académico estadounidense. Ucrania hace todo lo que manda Estados Unidos. Tras condenar las posiciones de Occidente sobre la crisis de Ucrania, Chomsky enfatizó que Washington y Londres se niegan a aceptar conversaciones de paz debido a sus propios intereses nacionales. En este sentido, ha aseverado que Kiev no es un actor libre y depende de lo que dicte Estados Unidos, para luego indicar que Washington está armando a Ucrania para debilitar a Rusia. En mayo, el comentarista político y lingüista estadounidense publicará su último libro titulado Autoridad Ilegítima, una colección de entrevistas con el politólogo C.J. Polichroniow, centradas principalmente en la política exterior. Las entrevistas abarcan un periodo de marzo de 2021 a junio de 2022, cubriendo en particular el conflicto de Ucrania. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y el Reino Unido invadieron Irak en flagrante violación del derecho internacional y con el pretexto de encontrar armas de destrucción masiva. Pero tales armas nunca fueron descubiertas en Irak. Más de 1 millón de iraquíes murieron como resultado de la invasión liderada por Estados Unidos y la posterior ocupación del país, según la organización de investigación Proyecto Censurado, Project Censored, en inglés, con sede en California. Alemania anunció su intención de reforzar la presencia de su armada cerca de las fronteras de Rusia. La Armada alemana desconfía de las amenazas a la seguridad de su infraestructura marítima debido a la situación en Ucrania. Después del incidente con Nord Stream y a la luz de la situación en Ucrania, Alemania ha pensado seriamente en garantizar la seguridad de sus aguas territoriales e infraestructura crítica, según el periódico alemán Die Welt. Según la publicación, la Marina alemana afirma que era consciente de las amenazas potenciales incluso antes del inicio de la crisis ucraniana. El vicealmirante de la Marina alemana Hans Christian Kaag dijo que sus advertencias sobre posibles ataques a importantes infraestructuras marítimas fueron ignoradas hace un año. También señaló las actividades regulares de inteligencia de Rusia destinadas a estudiar la infraestructura crítica alemana. La razón del mayor enfoque en la seguridad se debe al hecho de que una parte cada vez mayor de la infraestructura energética de Europa se está transfiriendo al mar, incluidos parques eólicos flotantes, terminales de gas natural licuado, tuberías submarinas para transportar hidrógeno y otros combustibles. La infraestructura marítima también desempeña un papel clave en el suministro de cables de Internet, comunicaciones electrónicas y digitales. A fin de proteger las instalaciones críticas, Alemania ha establecido un centro de coordinación especial, que reúne y analiza datos para garantizar la seguridad de las zonas marítimas, los puertos y las instalaciones submarinas. El proyecto comenzó a funcionar a principios de abril, y no solo la Marina, sino también los agentes de la ley y el Servicio Federal de Inteligencia están participando en él. El vicealmirante Kaak expresó su confianza en que la capacidad de observar las acciones de un adversario potencial, en el que Berlín ve a Rusia, servirá como elemento disuasorio. Cuando el enemigo sabe que tenemos la oportunidad de observar lo que está haciendo, es intimidante, dijo Kaak. Los expertos creen que, en realidad, Berlín solo está buscando un pretexto para nuevas provocaciones contra Rusia.
Dos helicópteros de ataque estadounidenses AH-64 Apache chocaron en Alaska. Dos helicópteros de ataque estadounidenses AH-64 Apache se estrellaron en Alaska, informa la prensa estadounidense, citando una declaración de representantes militares estadounidenses. El incidente ocurrió cerca de la aldea de Ali, cuando los helicópteros regresaban de un vuelo de entrenamiento. Una declaración oficial de un representante de la base conjunta de las Fuerzas Armadas estadounidenses Elmendorf Richardson en Anchorage confirma el hecho del accidente de dos helicópteros, pero no da detalles del incidente. Las especulaciones en los medios estadounidenses sugieren que la colisión de helicópteros en el aire podría haber causado el accidente. Había dos personas a bordo de cada coche, su destino aún se desconoce. Actualmente, los servicios de emergencia y representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están trabajando en la escena. Se sabe que ambos helicópteros tenían su base en la base de la Fuerza Aérea Fort Wayne Urit, donde se encuentran el Centro de Entrenamiento Ártico y la 11ª División Aerotransportada Arctic Angels. Probablemente, los helicópteros pertenecían a esta división en particular. La sede del Comando Conjunto de los Estados Unidos en Alaska, ALCOM, se encuentra en la base de la Fuerza Aérea Elmendorf Richardson. Este es el segundo caso del accidente de dos helicópteros en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los últimos tiempos. El 30 de marzo de este año, dos helicópteros de transporte militar Black Hawk de la 101ª División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos chocaron en Kentucky, lo que provocó la muerte de 9 soldados estadounidenses. Según Avia.pro periodistas, 3 militares estadounidenses resultaron heridos como resultado de la emergencia.